Escucha. Capísima, esta es tu radio original. Escúchala, se olvidará. Alguien que de verdad escúchala, te acompañará. Capísima, esta es tu radio original. Escúchala, se olvidará. Alguien de verdad. Capísima Multimedial. La evolución de la radio. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos, para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad, para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa, con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias, pero también una ciudad que desarrolle innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas, una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Buenos días, mediodía en Chile y bienvenidos al quinto programa de Región Emprendedora, el que hemos diseñado desde sus inicios con el propósito de generar un espacio de conversación y aprendizaje que permita traer esas conversaciones del mundo a nuestra región y de la que esperamos que emprendedores, comerciantes, microempresarios y pymes y cada uno de ustedes desde el lugar en que se encuentran hoy confinados en casa lamentablemente puedan aprender y participar haciéndonos llegar también sus preguntas por las redes sociales para que podamos compartirlas con quienes nos van a acompañar el día de hoy. Hoy es el segundo día de confinamiento en nuestra región, determinado por el Ministerio de Salud, por lo que realmente espero que todos contribuyamos a que esta fase 1 en la que nos encontramos pueda terminar y volvamos nuevamente a la fase 2, para ir poco a poco saliendo y reanudando nuestras vidas, pero siempre, y lo digo siempre con afecto, lograremos eso con responsabilidad, manteniendo distanciamiento, utilizando el cubrebocas, el alcohol gel, pero por sobre todo fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. Hoy, como todos los viernes al mediodía, tenemos un programa de gran nivel. En el primer bloque vamos a tener como invitado internacional desde Argentina a Hugo Cantis, con quien conversaremos y aprenderemos sobre los escenarios de los ecosistemas post-pandemia. Y en el segundo bloque estará nuestra panelista Sandra Jorquera, con quien conversaremos sobre lo que deben saber del contador. Qué importante es saber de contabilidad y los problemas iniciales a los que se ven enfrentados los emprendedores. Así que escríbanos sus preguntas en el Facebook de Radio Capísima para que podamos compartirlas con nuestros invitados. Tenemos un excelente programa el día de hoy y como están desde su casa, no se pierdan los temas que hoy vamos a conversar. A continuación nos conectamos con Buenos Aires, Argentina, y quiero presentar a mi primer invitado este viernes 5 de febrero, Hugo Cantis. Bienvenido a Chile, bienvenido a la ciudad de Arica y bienvenido a nuestro programa Región Emprendedora. Gracias, Alexandro, es un gusto estar con ustedes compartiendo este momento. No, gracias a ti. Haré una introducción de tu persona y comenzamos a conversar. Hugo es fundador y director de Prodem. Es experto internacional y conferencista en diseño y evaluación de políticas de emprendimiento dinámico y fomento de ecosistemas. Es coordinador del área de investigación sobre emprendimiento de la Universidad Nacional General Sarmiento en temas de especial interés como son medición, tipologías y evolución de ecosistemas, crecimiento empresarial y políticas de emprendimiento. Es doctor en creación y estrategia y gestión de empresas y director también de la maestría en economía y desarrollo industrial con mención en pymes, además de profesor de grado y posgrado. Hugo, sin lugar a duda, tuvimos un 2020 complejo donde tuvimos que reaprender, reinventarnos todos y cada uno de los actores del ecosistema emprendedor. El ecosistema emprendedor, para quienes nos escuchan y nos ven, es un entorno que facilita el surgimiento de emprendimiento y nuevos negocios, donde actúan diversos actores como pueden ser instituciones, empresas, inversionistas, y que combina variables sociales, políticas, etcétera, lo que permite que los ecosistemas sean más robustos o menos robustos. ¿Cuál es el nuevo escenario desde tu perspectiva? ¿Cuál es el nuevo escenario de los ecosistemas en América Latina? Bueno, por un lado hay que tener presente que todavía estamos en una transición donde rebrotes mediante, vacunación mediante, nos vamos dirigiendo de la mano de
ir viendo nuevas tendencias que ya empiezan a ocurrir y que nos parece relevante ir viendo de aquí a 2, 3 años dónde vamos a estar parados. Para verlo, nosotros tuvimos conversaciones, grupos de trabajo con cerca de 30 expertos internacionales y con 150 expertos de distintos ecosistemas de América Latina. Y el foco estuvo puesto en, bueno, ¿hacia dónde vamos en materia de oportunidades de negocios? ¿Hacia dónde vamos en materia de la gente emprendedora para tomar esas oportunidades? ¿Y hacia dónde vamos en materia de apoyos técnicos, financieros, etcétera, para que los emprendedores les vaya bien? En el primer capítulo, que tiene que ver con oportunidades, ahí hay claramente un conjunto de factores que tiran para abajo en materia de oportunidades y hay otros que tiran para arriba. Los que tiran para abajo tienen naturalmente que ver con que vamos saliendo y vamos a salir de esta situación con poblaciones empobrecidas. Y poblaciones empobrecidas, más austeras, menor consumo, significa menos negocios y menos oportunidades. Del otro lado, emergen nuevas oportunidades que tienen que ver justamente con aspectos que se valoran a partir de que apareció la pandemia. Todo el tema de la comunicación remota, todo el tema del cuidado de la salud, la recuperación de un valor central de los hogares. Así podría seguir mencionando distintas fuerzas que hacen que el consumidor, el usuario, la demanda de aquí a 2 años, como ya se está transformando, hay cosas que van a quedar. Entonces, ahí hay un conjunto de necesidades emergentes que van a dar lugar y ya están dando lugar a nuevos negocios. Pero también se está acelerando brutalmente el cambio tecnológico, todo el tema de la digitalización. Va a haber mucho avance en materia de realidad aumentada, realidad virtual. Entonces, ahí hay mucho cambio tecnológico que va a dar lugar a oportunidades. Además, las cadenas globales de valor, las grandes empresas que se habían ido todas a Asia, están definiendo estrategias de relocalización en determinadas regiones. Entonces, por ejemplo, Chile, ¿cómo va a participar de eso? Porque eso puede abrir oportunidades de negocio. Y así podríamos seguir. Entonces, habrá que ver cómo queda ese balance de, por un lado, la retracción de la demanda, el consumo, probablemente los mismos gobiernos que hoy día están ajustando gasto, no solo los consumidores, con estas otras tendencias que acabo de mencionar. Pero vamos para un lado, por un lado y por el otro. Entonces va a haber que estar muy atentos a esta cuestión de cómo evolucionan las oportunidades. Oportunidades nuevas, fuentes nuevas de oportunidades, sin dudas que va a haber y va a haber que estar muy atentos. Lo que va a haber que ver es esto que te digo, vamos a tener a los emprendedores listos y alertas y capacitados para tomarlas, vamos a tener un sector de políticas, de incubadoras, de inversores, de financiamiento en general, que apoyen esto. Bueno, es más largo, dependiendo del tiempo que tengamos, podemos desarrollarlo. Sí. ¿Cuáles han sido los impactos de la pandemia en los países emergentes en América Latina? Bueno, el impacto, nosotros hemos hecho un ejercicio de medición, tenemos un índice que mide las condiciones para emprender, y entonces hicimos un ejercicio que mide a diciembre del 2019 y a mitad del 2020. Ahora vamos a hacer uno al final del 2020. Y el impacto es importante. La retracción de la demanda, que yo recién decía, se ve impactando claramente. Por el otro lado, ha habido, dependiendo del país, mayor o menor retracción de la inversión en emprendimientos. Los gobiernos, que son un actor muy relevante en el apoyo al emprendimiento en América Latina, han tendido a cortar gasto y programas de emprendimiento. En Uruguay, en Perú, en Argentina, en Chile, el 2020 ha sido un año donde se ha retraído la plata pública invertida en apoyo al emprendimiento. Entonces, vemos hacia adelante que eso se va a recuperar, pero de acá a 2 años, 3 años, después de un periodo en donde está declinando un poco. Así es. ¿Y cómo ves el ecosistema emprendedor en Chile? ¿Qué es lo bueno y qué crees que le falta para
que sea más Bueno, justo. en términos del índice que te comentaba, que les comentaba, ese índice permite tener un ranking, nosotros lo hacemos hace aproximadamente 6 años más o menos, y Chile en América Latina siempre está primero. Es el que encabeza el ranking de condiciones para emprender de América Latina. Ahora, cuando vamos a nivel global, y nuestro ranking lo tenemos para 64 países, ahí Chile, que encabeza América Latina, está en la mitad de la tabla. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, es el campeón de la Copa América, pero en la Copa del Mundo no llega a octavo de final, por decirlo de alguna manera. Entonces, Chile tiene, lo más positivo es la continuidad que ha tenido a lo largo del tiempo de la política pública, de apoyo, la convicción de que el emprendimiento es un camino de desarrollo, eso se nota. Y del otro lado, lo más débil, si se quiere, tiene que ver con, por un lado, todavía ciencia y tecnología, que felizmente se ha creado un ministerio de ciencia y tecnología y hay todo un esfuerzo metido ahí, pero bueno, estructuralmente dentro de América Latina, al igual que la mayoría, la ciencia y la tecnología no contribuye a la innovación, por un lado, y lo otro en donde se es más débil es en la facilidad para tejer redes de contacto. Ahí no le va bien a Chile. ¿Por qué? Porque es una cultura bastante jerárquica y cerrada, y porque, a diferencia por ahí de otros países como Uruguay y Argentina, la cultura tiende a ser entonces más cerrada entre estratos sociales. No hay esa facilidad de circular. Alguien que quiere emprender, si no está en determinado sector con determinados contactos, bueno, por suerte Chile tiene esa política, tiene las incubadoras que buscan contrarrestarlo, pero la sociedad en sí es más cerrada que otras sociedades, que en realidad eso pasa en la mayor parte de América Latina, pero en Chile eso es una debilidad importante de Chile, junto con el financiamiento, ¿no? Exacto, exacto. Sí, bueno, quizás el gran desafío que tenemos en Chile es cómo pasamos al siguiente nivel para poder competir en esta Copa Mundial, como bien la mencionabas como ejemplo. Se habla mucho de que el mundo cambió con esta pandemia, pero ¿a qué se refieren con ello? ¿Es solo un tema de hábitos y consumo? No, a ver, el mundo está cambiando con la pandemia, no es solo hábito de consumo, sino de formas de producir, de comerciar, de llegar al usuario final, es decir, la cadena de valor, desde la producción, desde la materia prima hasta el hogar, está transformándose fuertemente. Entonces, ahí por un lado, la pandemia potencia tendencias que a nivel de tecnología y de organización se creía que iban a demorar, vaya a saber cuántos años, y algunos dudaban que tanto iba a ocurrir. Bueno, eso está ocurriendo a una velocidad muy importante, y hay que tener presente que América Latina, y así también Chile, en este ejercicio de escenarios futuros que nosotros hicimos, hay dos elementos que tenemos que tener particularmente en cuenta, que es que van a poder correr esa carrera quienes tecnológicamente la puedan seguir, y ahí América Latina, nuestros países, tenemos brecha tecnológica y brecha social. Estas dos brechas hacen que no tengamos la misma agilidad, velocidad para correr la carrera que hace falta correr. Entonces, lo que se ve como escenarios es que América Latina tiene enormes oportunidades, que va a haber emprendedores, pero siempre aparece él sujeto o limitado por estas dos brechas. La brecha en tecnología para el que aprovechar las oportunidades de capacitación para ser mejores emprendedores, que va a haber online, o ya va a haber online, pero si tenemos brecha porque la banda ancha, porque la computadora, porque internet no me funciona bien, bueno, ahí tengo una brecha tecnológica. Los colegios, la educación, si los colegios públicos van a tener esta brecha tecnológica, y esto está conectado a la brecha social, bueno, ¿cuántos van a poder correr la carrera y cuántos van a quedar afuera? Seguro, seguro. Y ahí va a quedar una tremenda brecha que se evidenció el 2020, porque frente a este suceso de esta pandemia, la educación no supo cómo reaccionar. Los colegios triplicaban las tareas, padres estresados en casa,
cuando se esperaba y muchos creían que trabajar desde casa iba a ser cómodo y agradable, se dieron cuenta que no era tan fácil. Una madre trabajando, un padre trabajando, ambos trabajando, 2 o 3 hijos, cuando muchas veces en nuestros países, en Latinoamérica, somos de familias grandes, digamos, con sobrecarga de tareas, pensando que el aprendizaje o los procesos de aprendizaje tiene que ver con esto. Bueno, yo creo que ahí también tenemos una asignatura pendiente y, como bien dice, los niveles socioeconómicos más bajos es donde quizás más la brecha se va a evidenciar. Inclusive es donde más jóvenes, chicos han quedado como desconectados, y es un enorme desafío hacer que se vuelvan a conectar. Los docentes que han tenido que duplicar sus esfuerzos, bueno, hay que prepararlos para la educación en general y para la educación emprendedora en particular, que requiere de mucha cosa basada en la experiencia, en la práctica, bueno, todo un desafío. Exacto, y esos son los desafíos, cómo generamos educación en temprana edad. ¿Cuál crees tú que es el rol del Estado en los ecosistemas y hacia dónde deberían apuntar? Bueno, yo creo que si algo caracteriza a los ecosistemas de América Latina es que el rol del Estado, la política pública, es más importante que en otros países que por ahí tienen ecosistemas más maduros, o que es más extensa ese rol. Yo creo que la pandemia hace que ese rol tenga que ser todavía más fuerte y más inteligente. Creo que la palabra inteligente es clave acá. No es solamente una cuestión de invertir fuerte, sino de ver dónde me paro. Entonces, por ejemplo, los temas de cómo hago para que este mundo de nuevas oportunidades lo podamos aprovechar, cómo hago para que tengamos los emprendedores que tenemos que tener, cómo hago para que tenga el financiamiento y el apoyo técnico a los emprendedores. Bueno, requiere un Estado que se pare en un lugar que le permita ver quién dentro del equipo de gobierno tiene que hacerse cargo de quién, porque hay temas que tienen que ver con emprendimiento. Entonces, cómo aprovechar, cómo hacer que seamos parte de las oportunidades es fundamental, y cómo hacer que estas amenazas de la brecha tecnológica y brecha social no nos dejen afuera. Pero para eso necesito trabajar también con el Ministerio de Educación, con Desarrollo Social. Entonces, el desafío que ya teníamos hoy es mucho más exigente, y por eso hace falta mucho compromiso por parte de los gobiernos con políticas públicas que demandan construcción de consensos y una proactividad público-privada en una articulación estratégica que es fundamental. Sí, y más aún ahora cuando los recursos escasean. Es como sacamos el mayor provecho a cada peso que invertimos en un sector que es fundamental. Bueno, te doy un ejemplo. Sí. Dale. No, por favor. Cuéntame, ¿qué ejemplo? No, digo, a ver, un ejemplo concreto. América Latina, los ecosistemas de América Latina. Se invierte plata en el financiamiento, en el apoyo temprano de los que recién están arrancando. Pero en general en nuestros países no suele haber apoyo para que, además de sobrevivir, después crezcan. Bueno, eso es un pecado imperdonable en un contexto de escasez de recursos y de necesidad de reconstrucción de la economía. Sí. Hacer que crezcan las empresas jóvenes ya no es algo que se pueda dejar de lado, y hasta ahora lo venimos dejando bastante de lado en nuestros países. Entonces eso Exacto. Hay que adaptar las agendas más rápidamente. Exacto, correcto. ¿Y este nuevo contexto será más de emprendimientos por necesidad o emprendimientos por oportunidad? ¿Cómo ves tú este año para los emprendimientos? La tendencia, va a haber de las dos cosas. Yo creo que se van a acentuar las brechas, la heterogeneidad que tiene el mundo del emprendimiento. Por un lado, la dinámica natural va a hacer que haya muchísimo emprendimiento por necesidad, y qué tanto va a haber por oportunidad va a depender de qué tan preparados estamos. Y ahí creo que el rol de la política pública es fundamental, el rol de las incubadoras, el rol de las aceleradoras, los inversionistas, pero el rol de los gobiernos vuelve a ser fundamental para que ese ecosistema, primero, haya más emprendimiento por oportunidad, en lo que la tendencia natural va a llevar a que sea solo por necesidad, fundamental en hacer que los emprendimientos por oportunidad se articulen al resto de la economía para que derramen en términos de
articulación y nueva fuente de empleo. Y cuanto más nueva fuente de empleo tengamos, menos va a tener que haber emprendimiento por necesidad. Exacto, exacto. Y sobre todo que eso también va a estar marcado por los niveles socioeconómicos, por los estratos sociales. Así es. Que ahí también hay un desafío, es cómo fomentamos quizás en los estratos sociales más bajos la capacidad que tengan de identificar preocupaciones, necesidades, insatisfacciones, y cada vez que identifiquen una, cómo aprenden a desarrollar ofertas que agreguen valor a un grupo homogéneo de clientes. Bueno, ahí entra el capital, ahí entra la educación y entra el capital social. Si vos no tenés educación que iguale, si no tenés capital social que permita que ese joven que nació en un lugar desfavorecido, bueno, con su nivel de educación, con sus redes, necesitan vincularse con gente que le abra oportunidades, que le abra la cabeza a otras realidades. Y ese desafío de integración social que tenemos estructuralmente en América Latina, hoy va a ser más importante que nunca. Si eso no ocurre, bueno, por supuesto, tiene que haber instituciones que apoyen a estos jóvenes, pero que los vinculen mucho. Lo de la vinculación y el capital social es fundamental. Y naturalmente el financiamiento, porque si yo nazco en un lugar donde el ahorro de mi familia no me permite, que es la fuente principal al final de cuentas de los emprendedores para arrancar, bueno, tiene que estar la política pública ayudando a que esa buena idea, ese joven que se ha formado, capacitado en una buena educación, o aun cuando no la tenga, si tiene una buena idea, no le falte toda esa apoyatura. Así es. Bueno, tú sabes que muchas personas en nuestra región, en Arica, nos están escuchando por la 104.9, también nos ven por las diversas plataformas en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¿Cuáles serían esos 3 consejos claves para los emprendedores para este año? Yo creo que, a ver, este año más que nunca hay distanciamiento social, bueno, entonces hay que buscar por todas las vías no quedar desenchufado, hay que estar conectado, hay que estar alerta a todas las oportunidades que haya y hay que estar atentos a la necesidad de revisar el modelo de negocios que tenemos, ver si el modelo de negocios con el cual arrancamos o estamos queriendo arrancar, de hecho nuestras encuestas muestran que buena parte lo están haciendo, que estén viendo cómo en definitiva sus propuestas de valor se adaptan a esta nueva realidad y estar, como decía, muy conectados a la posibilidad de captar información para ver esto, pero también a las oportunidades de apoyos que existen. Entonces yo creo que, no sé si esas son 2, 3 o 4, pero yo lo que recomendaría es eso, estar conectados, alertas y revisar nuestros propios modelos de negocio y propuesta de valor. Buenísimo, Hugo, te agradezco por tu tiempo, por compartir este espacio con nosotros, muchos éxitos y espero que volvamos a encontrarnos contigo aquí en Región Emprendedora. Bueno, gracias a ustedes, un gran gusto y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Gracias a ti, Hugo. Vamos a un breve corte y ya regresamos en Región Emprendedora.